Hola, hola mis gameplayer, ¿cómo están? Les habla Pipo, trayéndoles una nueva guía básica sobre Jax en la línea de top. Espero se lo disfruten, lo gocen y aprendan a darle el 100% de utilidad a este héroe que es demoledor. Si de pronto quieres algún otro héroe o guía básica, por favor déjalo en los comentarios que los próximos días estaríamos haciendo la guía. Si te gusta nuestro contenido, recuerda darnos like y suscribirte al canal. Sin más preámbulo, comencemos con el tutorial. ¡Let's go! Bueno, mis gameplayers, lo primero que vamos a ver son las habilidades de Jax. Lo primero, la Q. Salto brutal. Jax salta hacia una unidad. Si es un enemigo, lo golpea con su arma. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Nos acerca a los enfrentamientos, pero no solo eso. Si nosotros usamos la Q en los wards o en los minions de nuestra base, Jax se va a mover para evitar los contraataques. Entonces utilicémoslo muy bien porque este es un campeón que tiene mucha movilidad. La siguiente, la W, potenciación. Jax carga su arma con energía para que su siguiente ataque cause daño adicional. Entonces intentemos usarlo lo más posible porque esto nos ayuda a generar daño extra. La E, este es el que nos colabora con el control de masas un poco. Contraataque, aumenta la probabilidad de evadir durante unos segundos. Mientras esta habilidad está disponible y no está en combate, aumenta de forma pasiva la velocidad de movimiento. Esto nos va a generar un stun más o menos de 1 o 1.5 segundos aproximadamente, lo que va a stunear todo lo que esté alrededor de Jax. Entonces utilicémoslo muy bien. El combo básico por lo general es cargar un poco la E y después tirar la Q para llegar al enemigo y tenerlo stuneado de primer golpe. La R, fuerza del gran maestro. Cada tercer golpe consecutivo inflige daño mágico adicional, además que Jax puede activar esta habilidad para fortalecer su resolución. Entonces, ¿esto qué va a pasar? Cada tercer golpe vamos a spamear y vamos a dar daño verdadero. Y adicional a eso, pues también vamos a tener aumento de armadura y resistencia mágica en los momentos que tengamos teamfight. Entonces, utilicémoslo muy bien. Es uno de los ultis más cargados porque nos está dando un daño adicional cada 3 golpes. Vamos a ver la P, lo que es la pasiva. El asalto implacable. Los ataques básicos consecutivos de Jax aumentan la velocidad constante. Entonces entre más tiempo duremos en la teamfight, más velocidad vamos a tener. Si lo adicionamos con la ulti que da cada 3 golpes daño verdadero, pues va a ser un daño bastante grande. Por eso es que tenemos que saber aplicar y mejorar estas habilidades. Pasemos ahora con lo que es el equipamiento. Ahora hablemos del equipamiento, mis gameplayer. ¿Cómo lo vamos a usar para el carril de top? El equipamiento inicial que vamos a tomar es el Totem Guardián para la visibilidad de los gankeos. Lo que es en ese momento el escudo de Doran, que nos va a dar vida, restauración y los ataques pues van a hacer menos daño. Y lo que es la poción de vida. El primer objeto que vamos a hacer inicialmente para aprovecharnos de las skills que tiene Jax siempre va a ser la hoja del rey arruinado. Nos va a dar velocidad de ataque, nos va a dar daño, robo de vida y adicional pues tenemos la pasiva activa que inflige 100 de daño mágico al campeón objetivo y le rompa un 25% de velocidad de movimiento. Entonces esto nos va a ayudar a que no se nos escapen cuando les estamos ganando la línea. Lo siguiente que vamos a realizar es la Trinidad. 250 de vida, 250 de mana, 25 de daño, más velocidad de ataque, 20% de reducción de enfriamiento y velocidad de movimiento. Acordémonos que Jax cada 3 golpes después de que tenemos la ulti va a estar haciendo daño verdadero. Entonces por eso estamos enfatizando un poco en la velocidad, para que este héroe pueda potencializarse al máximo. Después de eso podemos hacer lo que es el calibrador de Sterak, o si no podemos de pronto hacer lo que sería esta, la cuchilla negra. Me gusta porque nos da vida, nos da ataque y reducción de enfriamiento para spamear un poco más los skills. Entonces ahí tenemos que comenzar a jugar con lo que es el equipamiento. Tengamos en cuenta, como siempre se les he dicho,
En esta parte, cuando ya vamos por ahí en el nivel 10, 9, miremos lo que son los campeones del otro equipo que están fedeados. Si son de daño, si son de ataque, pues pongámonos armadura. Si son magos, pues nos ponemos resistencia mágica. Todo depende del modo de juego. No se les puede dar una build para todos los casos porque todos los juegos son distintos. Esta es la configuración inicial que se recomienda. Yo por lo general suelo usar esta: Rey Arruinado, lo que sería Trinidad, y después la Cuchilla Negra. Entonces, para que ustedes lo puedan utilizar y le saquen el 100% de provecho a este campeón. Vamos ahora a hablar de lo que serían las runas. Mis gameplayers, las runas para Jax son las siguientes. Lo primero que vamos a tomar: el Conquistador. Los ataques básicos o hechizos que inflijan daño a un campeón enemigo otorgan 2 acumulaciones durante 6 segundos, lo que otorga 2 a 5 de fuerza adaptable por acumulación. Lo podemos acumular hasta 10 veces. Entonces esto nos va a ayudar a tener un mayor daño. Lo siguiente que vamos a tener va a ser Triunfo. Los asesinatos y asistencias restauran un 12% de la vida que te falte y te otorgan otros 20 de oro. Esto nos va a hacer que nos podamos mantener un poco más en la línea, y adicional pues que podamos mejorar más fácil el equipamiento. ¿De qué depende? De que tengamos que estar matando a los enemigos. Seguimos con Leyenda de Presteza. Obtenemos un 3% de velocidad de ataque y un 1.5 adicional por cada acumulación de leyenda, máximo 10 acumulaciones. Conseguimos las acumulaciones de leyenda con asistencias a campeones o muertes o monstruos épicos. Entonces siempre nos vamos a la eliminación del enemigo para ir subiendo más rápido nuestro daño y nuestra velocidad. Y Último Esfuerzo. Infliges un 5 a 11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60% de vida. Esto nos sirve bastante. Tengamos en cuenta que ahí, por lo menos en el inicio de las partidas, los ataques contra los enemigos casi siempre son muy justos. Entonces este 5 a 11% de daño adicional que nos genera nota la diferencia en lo que son los teamfight. Siguiendo eso, vamos a comprar lo que es el Cansado Mágico. Nos evitamos la compra de lo que sean las botas, y tomamos también lo que es el Tónico de Distorsión Temporal, que nos hace que consumimos una poción o una galleta, concede un 50% de restauración de vida o maná de forma inmediata. Esto nos ayuda a mantenernos en la línea. Recordemos que estos campeones, cuando son top, dependen 100% del farmeo. Entonces, entre más tiempo podamos mantenernos en la línea, mejor. Después de eso, vamos a colocar 10% de velocidad de ataque, 9% de fuerza adaptable y 6% de armadura. Por lo general, la parte de top, la mayoría de los campeones son de daño. Entonces, por eso colocamos la armadura. Que nos salió uno de magia. Lo siento, pues no importa, son solo 6 de armadura. Pero esta es la configuración inicial que nosotros recomendamos para que ustedes saquen el provecho de este campeón. Pasemos a hablar del orden de las habilidades. En el orden de las habilidades, chicos, los primeros que vamos a tomar va a ser la E, que es el stun o contraataque. Esto nos va a dar la ventaja al inicio de las partidas porque pues nos va a bajar el daño que vamos a tener contra el otro top, y adicional pues lo va a stunear. Después vamos a tomar la Q para que nosotros podamos saltar, generar el golpe, y adicional a eso generar acercamiento. Tengamos que Jax es un campeón melee, entonces siempre tiene que estar en contacto con el otro campeón. De ahí en adelante comenzamos a subir la W, potencialización, ya que esta es la que vamos a comenzar a spamear para generar más daño contra el enemigo. Sacamos al nivel 6, 11 y 16 lo que es nuestra ulti. Y después de haber subido lo que es potencialización, vamos a generar también la subida del golpe de salto. Lo último que vamos a subir va a ser contraataque, ya que con el primero pues nos genera el stun. Lo único que va a haber acá de diferencia en contraataque va a ser el daño adicional que genera. Entonces siempre subamos primero W y la Q. Ahora vamos a ver lo que sería en este caso los enemigos o counters. Como todos sabemos, chicos,
Esto no es mentira, esto todo el mundo lo conoce. Hay héroes que son más fuertes contra unos y otros más débiles. Vamos a hablar de lo que son los counters para Jax. Jax es fuerte contra Irelia, Mordekaiser, Zed, Aatrox y Fiora. Por lo general el que más le hace daño es a Fiora, ya que es el counter natural. Jax es débil contra Malphite, Garen y todo aquello campeón que sea de resistencia, de armadura y de una regeneración de vida muy fuerte. Entonces tengamos muy presente estos que son, digámoslo así, Malphite se basa netamente en armadura y Garen en recuperación de vida. Entonces si nos salen de estos héroes, no utilicemos a Jax porque vamos a perder la línea. Utilicemos otro que les pueda hacer contraataque. Entonces estas son recomendaciones que podemos hacer. Podemos jugar también contra un Rumble, un Kindred, Zilean, Fiddlestick, un Wukong o un Nunu. Somos héroes que les ganamos por nuestro tipo de habilidades. Pues esa ha sido nuestra guía básica para Jax. Si les ha gustado nuestros contenidos, mis game player, pueden darle like a este video, colocarnos en sus comentarios cuál quieren que sea la siguiente guía y adicional suscribirse al canal si no lo han hecho para que estén pendientes de nuestro nuevo contenido. Les recuerdo, hablan con Pipo y les deseo un excelente juego. GG.